Porque ahí está nuestro compañero Juan Pablo Quiraltó con una de las vecinas, vecinos afectados por el incendio de esta iglesia. Y insisto, aquí da lo mismo si son feligreses o no son feligreses. Aquí tiene que ver con vecinos de un barrio residencial que se vieron afectados el día de ayer. Juan Pablo, también preguntarles qué les gustaría o qué esperaban que hubiera pasado el día de ayer respecto a todo, respecto a las manifestaciones, respecto a la acción de la policía, en fin. Es un buen punto, Toti, porque bueno, acá Paulina, ella es vecina de acá del sector, estaba viendo el programa, ¿verdad? Y se quiso acercar porque ella también quiere dar un punto que es bien importante, ¿no? Que tiene que ver tú al ser vecina, Paulina, también da pena, ¿no? Lo que ocurrió acá, pero también hay otras situaciones que a ti también te generan algún tipo de molestia y te afectan a ti como mamá también. O sea, sin duda, a mí me parece muy violento que hoy día estemos hablando de la quema de una iglesia, cuando en la población La Victoria asesinaron a un niño de 24 años, y estamos todos hablando de la quema de una iglesia. Es lamentable que quemen una iglesia para la gente que tiene respeto por la religión. Yo la verdad no soy católica, pero yo lamento la pérdida de una vida humana y me parece que hemos visto en matinales, en la tele, en las noticias, hablando todo el día de una violencia que en el fondo es una violencia que creó el mismo sistema desigual en el que vivimos. Llevamos 37 años de vivir en un sistema que ha negado a toda la población más vulnerable. O sea, estamos absolutamente abandonados por el Estado. En la pandemia se manifestó, la gente tuvo que comer en ollas comunes. Entonces, si hay una violencia sistemática del Estado, esta olla a presión va a explotar en algún momento y se manifiesta de esta forma. ¿Cuánto te ha afectado a ti también, digamos, como mamá, con tus hijos, ¿no? Al ser vecina acá del sector, cerca de Plaza Italia. Yo vivo en el sector y tengo que salir a comprar, a trabajar. Nosotros recibimos bombas lacrimógenas en las ventanas, recibimos perdigones en las ventanas. Nos encontramos tratando de volver a la casa con las fuerzas represivas atacándonos violentamente, deliberadamente, sin ninguna distinción. Vemos por la ventana cómo se agrede a la gente, vivimos donde vemos violencia sistemática, de violencia de Estado, donde se agrede a las personas por estarse manifestando a diario, desde el estallido y desde antes del estallido. Me tocó presenciar antes del estallido, en la época de evasiones, cómo se agredía a adolescentes que estaban mirando, yo estaba con ellos al lado, cómo había alguien hecho una barricada y los detuvieron y los agredieron, los taclearon y se los llevaron, niños de 12 años que estaban mirando al lado mío lo que estaba pasando. Yo no estaba haciendo una barricada, ellos tampoco. Yo venía con mi hija que habíamos ido a comprar al negocio, digamos. Claro. Entonces, aquí hay un nivel de violencia importante de las fuerzas represivas y esto explota de la peor manera y explota con niños que son lanzados al Mapocho, con iglesias quemadas y de distintas formas. Ahora, sí. Aquí todos yo creo que condenamos la violencia. Si la violencia aquí es lo que no debiese ocurrir. Ayer el 90%, ¿verdad? Se estaban haciendo una manifestación prácticamente pacífica. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este tipo de violencia también? Es que a mí me parece que hay responsabilidades políticas. O sea, no podemos pretender que no haya violencia desde parte de gente que ha sido negada durante 37 años. Niños que van al colegio, en un colegio que no tiene ventanas, que no tiene calefacción, que no tiene agua, ni jabón, ni papel confort. Profesores que no tienen material pedagógico para poder entregarle a sus alumnos. Entonces, frente a la violencia del Estado, no pueden pretender que la gente no se vuelva violenta frente a años de negación. Es algo que es evidente y que las autoridades no han hecho nada. Paulina, yo te quiero agradecer porque ella también quería dar ese punto, Tote. Nos parece interesante porque si bien los vecinos tienen también, ellos están acá, ellos viven, ven situaciones que a lo mejor están distantes, ¿no? Y le aplaudieron acá las personas que están aquí alrededor, digamos, pero claro, ellos son los vecinos los que ven lo que pasa diariamente en este sector y que quizás a veces por la contingencia noticiosa no todo se puede justamente traspasar por la televisión. Paulina, muchísimas gracias por estos minutos. Darme el espacio también. Esa es la idea. Toti. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias a Paulina. Paulina, hay que decirle eso sí que sí nombramos. Apenas empezamos la conversación, lo hizo Marcos, a Aníbal Villarroel, que ayer fue asesinado en La Victoria. Vamos a seguir conversando con ustedes, interesante, porque aquí nos deja una reflexión en torno a lo que ocurrió ayer y sería muy bueno que ustedes también tomaran el guante y pudiéramos responder y seguir conversando. Después de esta pequeña pausa, seguimos con nuestro panel hoy en Contigo en Directo. Volvemos de inmediato.
Estamos de vuelta con más Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión y el fútbol chileno volvió más recargado que nunca. Disfruta todos los días nuestro fútbol por las pantallas de CDF HD, Campeonato Nacional, Copa Chile, la Primera B, la Supercopa, las clasificatorias y más. ¿Qué estás esperando para abonarte a CDF HD? CDF Vivimos Fútbol. Estamos conversando esta tarde con nuestro panel. Nos acompaña Natalia Castillo, diputada, también el diputado Sebastián Torrealba, el diputado Andrés Longton y Marco Enríquez Ominami. A propósito de la vecina que veíamos en el bloque anterior, que vio el programa, bajó, nos entregó su opinión a propósito de lo que está ocurriendo en términos generales, porque habló mucho más de lo que ocurrió ayer. Ella hablaba de la sensación, el sentir que hay en la ciudadanía. Nosotros estuvimos en distintos puntos ayer, en Plaza Baquedano, estuvimos también revisando lo que ocurría cerca de esta iglesia y en distintos puntos de la capital, y además en el departamento de una vecina de Santiago, que en el fondo siempre uno dice, bueno, los grandes afectados son los vecinos. Queríamos ver cómo era estar adentro de un departamento y ver lo que se vivía abajo también desde su punto de vista. Conversamos con ella, vamos a revisarlo en esta nota y lo vamos a comentar también en la vuelta acá en Contigo en Directo. Han pasado cerca de 24 horas de estas imágenes. 18 de octubre, primer aniversario del estallido social, fecha que marcó la historia de nuestro país y la de decenas de vecinos de Plaza Italia, a quienes les cambió la vida desde hace un año. Estuvimos en la denominada Zona Cero con la señora Luz, quien nos recibió en su departamento para mostrarnos cómo es vivir a pasos de Plaza Dignidad. Mira la mutua. Hace 4 años que Luz y su hija llegaron al barrio de sus sueños. Se instalaron en un departamento en el sector de Plaza Baquedano, con una vista privilegiada al lado del metro y con restaurantes y locales de primera necesidad a solo pasos. Este es un sector que se caracteriza porque es un tránsito de las manifestaciones, ¿no es cierto? Pero desde el 18 de octubre del año pasado que ya las manifestaciones son a otro nivel y el nivel de violencia que existe en ellas se hace en ocasiones intolerable. Paralelo a nuestra entrevista, miles de personas comenzaron a agruparse en el sector de Plaza Italia desde muy temprano. Fue justamente la estatua del general Baquedano la primera en volver a ser pintada de rojo. Es un estrés demasiado elevado para una persona común y corriente. Mira, en estos momentos tengo 1, 2, 3, 4, tengo 5 barricadas. Esta profesora en un principio fue una activa participante de las marchas, pero la historia cambió cuando la violencia se apoderó del lugar. Ayer barristas se enfrentaron en una batalla, pese a que la mayoría estaba en completa normalidad. Fuertes ruidos y un intenso olor a lacrimógena se sentían desde el departamento de Luz. ¿Te das cuenta? Ya el aire ya es irrespirable. Mientras que desde las alturas divisábamos cómo se incendiaba la Mutual. En este sector ha habido mucha violencia. Miren, por ejemplo, ahí estaba quemando la iglesia Carabinero. Todo ese material que está ahí lo hicieron una barricada con las cosas que había en la iglesia Carabineros. Mira, ahí hay un foco de incendio en el Parque San Borja, qué pena. Allá hay, también en Portugal con Marcoleta también había una inmensa fogata. Y aquí se produce un fenómeno como muy raro. Aquí la gente viene a pelear directamente con Carabineros que está allá. Si bien el primer aniversario del estallido social estuvo repleto de expresiones artísticas y personas con banderinas unidas por una sola causa, a ratos estas imágenes acaparaban la atención. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a eso del mediodía se vio obligado a dejar la zona cero. Ya le están tirando. Lo dejaron cagando. Estuve más de 1 hora y media en la plaza compartiendo con gente. Llegó un camión con gente, un camión de la Fonda Permanente, la Popular,
y se bajaron 2 personas de ahí a tratar de insultarnos y de provocarnos. La gente reaccionó, trató de aislarlo, ellos insistieron, incluso había uno con un palo bastante grande. Hechos que finalmente fueron desmentidos por Jadwe y la misma Fonda Permanente. Un cambio del cielo a la tierra, pues si bien Luz vivía aquí con su hija Emilia, para mí ha sido bien difícil vivir acá, ya que hay mucha violencia. Decidieron llevársela a donde familiares para poder resguardar su salud. Tener que cambiar mi vida, no porque yo quiera, sino que porque me lo imponen, a mí me da mucha pena y me da más pena por mi hija. Porque hay una cancha de patinaje y mi hija patina precioso, pero no ha podido bajar. En vez de estar compartiendo con tu familia, estás encerrado en tu casa. Según esta mujer, la tranquilidad que por años las mantuvo firmes en vivir en este barrio, desde que se desató el estallido social, su rutina y la de sus vecinos cambió por completo. Una manifestación que debió haber sido pacífica, se pudo desarrollar sin ninguna dificultad. Actuaron grupos delictuales, actuaron bandas criminales que salieron a atacar, a dañar, a sembrar temor. Gritos y consignas que muchos apoyan, pero que fueron en gran medida opacadas por los desmanes en el barrio. Ayer, por ejemplo, la PDI grabó estos saqueos. Tenemos 63 detenidos, de los cuales 7 corresponden a un saqueo. Hay detenidos por porte de bombas molotov, por daños, por agresiones a la policía. Vamos a pasar a control de detención, formalización y solicitar medidas cautelares aproximadamente 125 personas, tanto delitos comunes que se habían producido durante el día, pero asimismo en la noche se recrudeció.